Existe una bomba de agua que sube el líquido cuesta arriba, contra la gravedad, durante 100 años, sin electricidad, sin combustible, sin paneles solares, sin baterías, sin motor, funciona con agua corriente. Eso es todo. Tiene exactamente 2 piezas móviles. Cuesta $40 en repuestos de fontanería estándar. Una vez instalada, opera ininterrumpidamente las 24 horas del día, los 7 días de la semana, durante décadas, sin recibir mantenimiento más allá de una limpieza ocasional. Puede subir agua 30, 50, incluso 100 metros sobre la altura del arroyo o manantial que la alimenta. Y la mayoría de los propietarios de tierras rurales en el mundo desarrollado nunca ha oído hablar de ella. No fue un milagro de la física, no fue un invento de un gurú de Internet, no fue una tecnología de vanguardia perdida, no fue un secreto de patente, no fue un descubrimiento moderno. Esto no es siquiera un descubrimiento. Es la recuperación de un estándar industrial que fue silenciosamente borrado del paisaje rural americano y europeo a partir de 1935 para construir un monopolio. El monopolio que convirtió cada manantial, cada arroyo, cada vertiente natural en un cliente cautivo de una compañía eléctrica que cobraría una factura mensual durante el resto de tu vida por permitirte mover el agua que ya estaba en movimiento gratis bajo tu propiedad. Fue el dominio de la inercia hídrica que el sistema eléctrico decidió enterrar para que tuvieras que pedir permiso para mover tu propia agua. Un sistema que no cobra cada mes, no se promociona nunca. Antes de mostrarte cómo funciona, tienes que conocer al hombre que la patentó, porque su nombre te suena, aunque no por esto. Joseph Michel Montgolfier. Sí, el mismo Montgolfier de los globos aerostáticos. El 4 de junio de 1783, en Annonay, Francia, Joseph Michel y su hermano Jacques Etienne realizaron el primer vuelo público documentado de un globo de aire caliente con seres humanos a bordo. Su apellido entró en los libros de historia como sinónimo del primer vuelo humano. Lo que casi nadie sabe es lo que hizo 13 años después. En 1796, Joseph Michel patentó en Francia un dispositivo que llamó Bélier hydraulique, carnero hidráulico. En español, ariete hidráulico. Una máquina que aprovechaba un fenómeno que los ingenieros de la época consideraban un peligro destructivo y lo convertía en una fuerza útil para subir agua a lugares más altos sin gastar un solo gramo de combustible. Montgolfier lo inventó para resolver un problema concreto. Su fábrica de papel familiar en Vidalon-les-Annonay necesitaba agua a una altura mayor que el nivel del río local. Pero el verdadero impacto del invento llegó al cruzar el Canal de la Mancha. En 1820, la firma manufacturera Easton and Amos, con sede en Southwark, Londres, importó la patente Montgolfier y comenzó a producir arietes hidráulicos a escala industrial. Su catálogo de 1850, conservado hoy en la Biblioteca Británica, documenta 60 y 2 modelos distintos clasificados por caudal de entrada y altura de elevación. Easton and Amos no vendía a campesinos pequeños. Vendía al imperio. Los registros de instalaciones documentadas incluyen el Palacio Real de Sandringham en Norfolk, donde un ariete instalado en 1860 y 2 sigue suministrando agua a las fuentes de los jardines del palacio en 2026, sin haber recibido un solo recibo de electricidad. Nunca. 164 años de operación continua. La Abadía de Buckfast, en Devon, monasterio benedictino fundado en el siglo XI, instaló un ariete Easton en 1883 que continúa elevando agua desde el río Dart hasta los depósitos del monasterio para los monjes que aún viven allí. La Universidad de Cambridge instaló 4 arietes Easton en sus jardines botánicos en 1890. Todos funcionales hoy. Granjas escocesas en las tierras altas, fincas señoriales en Yorkshire, casas parroquiales rurales en Gales,
Todas tienen arietes victorianos que cumplieron su primer siglo de servicio antes de que la mayoría de sus propietarios actuales nacieran. En Estados Unidos, la empresa Rife Hydraulic Engine Manufacturing Company, fundada en Pensilvania en 1884, vendió decenas de miles de arietes a granjeros americanos hasta los años 30 del siglo XX. Rife sigue existiendo. Sigue fabricando arietes hidráulicos hoy, con catálogos casi idénticos a los de 1920. Es la fábrica de bombas hidráulicas en operación continua más antigua del mundo. El Censo Agrícola de Estados Unidos de 1910 registró más de 50.000 arietes hidráulicos en operación activa. Y entonces, en 1935, el presidente Franklin Delano Roosevelt firmó una orden ejecutiva que cambió la historia hidráulica de Norteamérica. Para entender por qué un dispositivo de $40 puede subir agua cuesta arriba durante 100 años, tienes que entender una propiedad del agua que la mayoría de la gente nunca ha contemplado conscientemente. El agua es prácticamente incompresible. Cuando aprietas aire dentro de una bomba de bicicleta, el aire cede, se comprime, su volumen disminuye. Esa es la propiedad de los gases. Cuando aprietas agua, el agua no cede, casi nada. Para reducir el volumen del agua en 1%, necesitas aplicar una presión equivalente a 220 atmósferas. La presión del fondo del océano a más de 2 kilómetros de profundidad. Reducir su volumen en un 5% requiere presiones que pulverizan el acero estructural. Para todos los efectos prácticos de la ingeniería hidráulica, el agua se comporta como un sólido fluido. Una columna de agua moviéndose dentro de una tubería no es como aire moviéndose. Es más parecida a una barra de acero deslizándose por un cilindro perfectamente lubricado. Imagina que tienes una varilla de acero macizo de 1 metro de longitud y 2 centímetros de diámetro, moviéndose a 1 metro por segundo dentro de un tubo. ¿Qué pasaría si esa varilla, en plena marcha, encontrara una pared inmóvil al final del tubo? La varilla no se detiene gradualmente. La energía cinética no desaparece. Se transforma instantáneamente en una fuerza de impacto. Es una colisión. Igual que un coche chocando contra un muro. Eso es exactamente lo que pasa cuando una columna de agua en una tubería es detenida bruscamente por el cierre de una válvula. Solo que el agua, al ser tan masiva y tan poco compresible, transmite ese impacto en forma de una onda de presión que viaja por la tubería a aproximadamente 1.400 metros por segundo. Más de 5.000 kilómetros por hora. 5 veces la velocidad del sonido en el aire. Un solo litro de agua moviéndose a 1 metro por segundo, detenido bruscamente, libera la misma energía cinética que un automóvil compacto chocando a baja velocidad. Esa energía no se evapora. Se manifiesta como un pico de presión, que puede alcanzar 10 veces la presión original del agua. Los ingenieros llaman a esto golpe de ariete. Toda la ingeniería hidráulica moderna está obsesionada con prevenirlo, mediante válvulas de cierre lento, cámaras antimartillo, amortiguadores. El golpe de ariete ha reventado tuberías municipales, ha colapsado sistemas de calefacción, ha matado operarios industriales en plantas de vapor. Y entonces llegó Joseph Michel Montgolfier en 1796 y miró el problema desde el ángulo opuesto. Si 1 litro de agua tiene la energía de un coche en colisión, ¿por qué no usar esa energía para subir agua? El ariete hidráulico es la única máquina en toda la ingeniería que toma el evento más destructivo del mundo de la hidráulica y lo convierte en una fuerza productiva. Es un dispositivo de judo. Usa la fuerza del agua contra la propia gravedad del agua. El mecanismo es de una elegancia casi insultante por lo simple. 2 válvulas antirretorno, una T de fontanería, una cámara de aire vertical. Eso es todo. El agua entra al ariete desde una tubería conectada al manantial situado más arriba. 3 metros de caída son suficientes. El agua acelera dentro de la tubería. La velocidad aumenta.
la energía cinética crece. Y cuando alcanza la velocidad crítica, el propio flujo cierra de golpe la válvula de impulsión. Ese cierre violento crea el golpe de ariete. La onda de presión durante una milésima de segundo alcanza valores que pueden superar 10 veces la presión original. Esa onda no tiene a dónde ir, excepto a través de la única vía abierta, la válvula de descarga. La válvula de descarga se abre. Un pequeño volumen de agua, empujado por esa onda, es disparado hacia arriba a través de una segunda tubería que sube hacia un tanque elevado. Después, la presión cae. La válvula de descarga se cierra. La válvula de impulsión vuelve a abrirse. El ciclo se repite, una vez por segundo, 60 veces por minuto, 3.600 veces por hora, 80 y 6.400 veces al día, para siempre. El ariete no crea energía, eso violaría la primera ley de la termodinámica. Lo que hace es redistribuir energía. Toma agua a baja presión con caudal alto y la convierte en agua a alta presión con caudal bajo. De cada 100 litros que entran al ariete, aproximadamente 10 suben hasta el tanque alto. Los otros 90 salen por la válvula de impulsión y regresan al arroyo. La gravedad recupera lo que la gravedad prestó. Una caída de 3 metros y un caudal de 1 litro por segundo en la entrada producen, en un ariete bien dimensionado, 8.600 litros diarios subiendo a 30 metros de altura, suficiente para una familia de 6 personas, su ganado y un huerto de 1/4 de hectárea. El agua mueve el agua. Aquí llega la pregunta incómoda. Si los arietes funcionan durante un siglo, si están construidos con repuestos de ferretería, si la industria los fabricó por miles desde 1850, ¿por qué casi ningún propietario rural moderno los conoce? Esto no es conspiración. Es historia documentada de política pública. El 11 de mayo de 1935, el presidente Franklin Delano Roosevelt firmó la Orden Ejecutiva número 7037, creando la Rural Electrification Administration, conocida por sus siglas en inglés como REA. La REA recibió un mandato federal de extender líneas eléctricas a todas las zonas rurales de Estados Unidos, en cooperación con cooperativas eléctricas locales financiadas con créditos federales subsidiados. En 1935, solo el 10% de las granjas americanas tenía electricidad. En 1950, el 80%. En 1960, el 97%. Esa transformación, presentada en la historia oficial como una victoria del progreso rural, tuvo un efecto colateral que ningún libro de historia menciona. Mató al ariete hidráulico. Detrás del cable eléctrico llegaron los vendedores. Lo que los granjeros americanos de los años 40 llamaban, sin ironía, los salesmen of dependence, los vendedores de la dependencia. El cable llegó a la granja. Los vendedores siguieron. El hierro fundido fue desechado. El plástico fue instalado. El medidor empezó a girar. El granjero se convirtió en suscriptor. El manantial dejó de ser suyo. El agua se convirtió en factura. General Electric, Westinghouse, Gould's Pumps, Franklin Electric. Más tarde Grundfos. Cada vendedor llegaba con la misma narrativa. Tu viejo ariete es ruidoso, anticuado, lento. Una bomba eléctrica sumergible te entrega agua a presión constante con solo apretar un interruptor. El costo eléctrico mensual, decían, es insignificante. Lo que omitían era el ciclo de vida del fracaso. Un ariete hidráulico de hierro fundido fabricado por Rife en 1920 sigue funcionando hoy. 106 años, 0 reemplazos, 0 electricidad consumida, 0 recibos pagados. Es la misma pieza de metal, en el mismo lugar, haciendo el mismo trabajo, después de 4 generaciones,
Una bomba sumergible eléctrica moderna tiene una vida útil de servicio promedio de 12 a 15 años. Eso no es un accidente de ingeniería. Es obsolescencia programada por diseño industrial. Los sellos de goma se degradan, los bobinados de cobre se queman, los plásticos se vuelven quebradizos, los rodamientos se desgastan. Y cada 15 años, el propietario rural compra otra, y otra, y otra. En 100 años de propiedad rural, el granjero de 1920 instaló un solo ariete, el granjero moderno. En el mismo periodo, comprará entre 6 y 8 bombas sumergibles, además de pagar la electricidad continua que las hace funcionar. Esa diferencia no es un error, es el modelo de negocio. Una bomba sumergible promedio en una propiedad rural americana consume entre 500 y 800 kilovatios hora al año. A precios eléctricos de 2024, entre 70 y 120 dólares anuales solo en electricidad. Sumando reemplazos cada 15 años a 600 dólares por unidad, una bomba eléctrica cuesta a una familia rural americana entre 5.000 y 9.000 dólares en 40 años de operación. Un ariete bien instalado en 1920 está bombeando agua hoy, sin haber consumido un solo dólar en electricidad ni un solo repuesto en 40 años. A medida que las cooperativas eléctricas crecieron en poder político, los manuales de extensión agrícola del Departamento de Agricultura dejaron de mencionar el ariete hidráulico. Los catálogos de Sears, que en 1910 vendían arietes Rife por correo postal, dejaron de incluirlos en 1940. Las universidades agrícolas estatales dejaron de enseñar diseño de arietes en sus programas de ingeniería rural. En menos de 25 años, una tecnología de 140 años de antigüedad fue eliminada de la conciencia pública. Lo que no consume no interesa al sistema. La autosuficiencia no se vende. Por eso no se enseña. Un sistema que no cobra cada mes no se promociona nunca. El ariete no desapareció porque fuera obsoleto. Desapareció porque era demasiado eficiente, demasiado barato y demasiado permanente para encajar en el modelo de negocio que la industria eléctrica y la industria de la bomba sumergible estaban construyendo simultáneamente sobre el suelo americano. La ciencia moderna no ha contradicho ni una premisa de Montgolfier. La ha confirmado con instrumentos de los que ningún ingeniero del siglo XVIII soñó. En 1979, la Organización Mundial de la Salud, en colaboración con el Banco Mundial, lanzó un programa llamado Decade of Water and Sanitation, dedicado a llevar agua potable a comunidades rurales sin acceso a electricidad. Después de evaluar 15 tecnologías de bombeo distintas, la WHO seleccionó 3 como prioritarias: las bombas manuales tipo AFRIDEF, las bombas solares y los arietes hidráulicos. Pero el estudio más demoledor llegó 25 años después. En 2004, un equipo de ingeniería de la Universidad de Loughborough, en Reino Unido, dirigido por el profesor Bob Reed del Water, Engineering and Development Centre, publicó un análisis comparativo de costo total de propiedad sobre 30 años entre arietes hidráulicos y bombas eléctricas sumergibles en comunidades rurales nepalíes. Los resultados se llamaron en la literatura técnica el factor de 12. Los arietes resultaron más baratos por un factor de 12 veces más baratos en 30 años. Los detalles del cálculo son brutales. La bomba eléctrica, con su instalación, sus reemplazos cada 15 años, su consumo eléctrico continuo, sus costos de mantenimiento, sus llamadas técnicas, llegó a un costo total de $2.400 por hogar en 30 años, en moneda de 2004. El ariete hidráulico, instalado una sola vez, llegó a $200 totales en 30 años, incluyendo 2 limpiezas anuales y una reposición de juntas de goma en el año 15. $200 contra 2.400, por exactamente la misma cantidad de agua bombeada a la misma altura. En 2016, el Massachusetts Institute of Technology, MIT,
publicó un estudio liderado por la profesora Amy Smith del MIT D-Lab sobre la implementación de arietes hidráulicos en Honduras, Guatemala y Nicaragua, comunidades rurales que llevaban décadas sin acceso confiable a agua corriente recibieron arietes construidos con repuestos de fontanería local. El programa documentó tasas de éxito superiores al 90%, con sistemas funcionando ininterrumpidamente 10 años después de la instalación. En 2022, la FAO incluyó oficialmente el ariete hidráulico en su guía de tecnologías apropiadas para pequeñas explotaciones familiares, recomendando su uso prioritario en zonas montañosas, con manantiales permanentes y caída de agua disponible. La gente está empezando a recordar. Las búsquedas en Internet del término ariete hidráulico DIY han crecido más de un 700% entre 2018 y 2024. Ahora lo que importa, ¿cómo se construye? 3 requisitos previos que tu propiedad ya tiene o no tiene. Primero, una fuente de agua corriente continua, manantial, arroyo, vertiente. Caudal mínimo, 3 litros por minuto. Segundo, una caída entre tu fuente y la ubicación del ariete. Mínimo absoluto, 1 metro. Recomendado, 3 a 5 metros. Tercero, una elevación de destino. La altura máxima de bombeo es aproximadamente 10 veces la altura de caída. Lista de materiales. Costo total entre $30 y $50. Una T de PVC o latón de 1 pulgada y cuarto. 2 válvulas antirretorno de muelle. Un trozo de tubería de 60 centímetros para la cámara de aire. Un tapón roscado. Adaptadores. Cinta de teflón. Pegamento de PVC. La T se monta horizontalmente. Por la entrada lateral entra el agua del tubo de alimentación. Por la salida inferior se atornilla la válvula de impulsión orientada hacia abajo. Por la salida superior se atornilla la válvula de descarga conectada a la cámara de aire vertical. La cámara de aire se sella en su extremo superior con el tapón. Puesta en marcha. Mantén la válvula de impulsión abierta manualmente con un dedo. Suelta. La válvula cierra por la fuerza del flujo. Escucharás el primer ciclo. Y a continuación, el segundo y el tercero. El latido metálico del ariete cobrando vida. Un sonido que es imposible describir como cualquier otra cosa que un corazón mecánico. Thump clack, thump clack, thump clack. Cada segundo. Exactamente. Si caminas hasta el ariete con los ojos cerrados, sientes el latido a través del suelo antes de oírlo. Una vibración baja, constante, casi animal. Si tocas la tubería de descarga, el metal vibra frío bajo tus dedos, transmitiendo la onda de cada ciclo hacia arriba. El olor del aire alrededor de un ariete en operación es inconfundible. Hierro fundido húmedo, agua mineralizada. La humedad de un manantial subterráneo recién despertado. Los granjeros victorianos llamaban a este sonido la respiración del manantial, el fallo de la cámara de aire, la razón por la que el 90% de los arietes caseros mueren en el primer mes. Aquí está el error técnico que casi ningún tutorial de Internet menciona. La cámara de aire no es decorativa. Es la pieza más crítica del sistema y opera bajo una ley física descubierta en 1662 por el químico irlandés Robert Boyle. La ley de Boyle establece que el volumen de un gas atrapado es inversamente proporcional a la presión que se le aplica. Cuando la onda de presión del golpe de ariete entra en la cámara de aire, el aire atrapado adentro se comprime. Esa compresión absorbe el pico de presión y lo convierte en una fuerza más suave y sostenida que empuja el agua hacia arriba por la tubería de descarga. Sin la cámara de aire, las válvulas de tu ariete recibirían el impacto puro del golpe de ariete 60 veces por minuto. Las romperían en cuestión de horas. Pero hay un problema. Cada ciclo del ariete arrastra una pequeña cantidad de aire disuelto en el agua que sale por la tubería de descarga. Después de unas horas o días de operación continua,
El aire de la cámara desaparece completamente. La cámara se llena de agua. Y al perder su elasticidad, el ariete empieza a vibrar violentamente. Las válvulas golpean sin amortiguación. Y en pocas horas la unidad se autodestruye. La solución para climas templados, instalada por los victorianos en 1860 y revisada por ingenieros de la Universidad de Tecnología de Auckland en 2010, es una válvula de aire automática llamada snifter, una pequeña perforación con válvula antirretorno justo antes de la válvula de impulsión, que aspira aire fresco en cada ciclo y lo introduce en la cámara. Para climas fríos, donde los snifters tradicionales se congelan en invierno, existe el truco de la cámara de neumático. Reemplaza el aire libre de la cámara por una cámara de neumático de bicicleta o una pelota inflable cerrada herméticamente, atrapada dentro del cilindro vertical. La cámara de goma actúa como amortiguador permanente, sin necesidad de reposición de aire, y resiste temperaturas de menos 20 grados sin fallar. Calibración por clima. En climas templados, el ariete funciona ininterrumpidamente sin modificaciones, instalado en una caseta de madera ventilada. En climas tropicales con estaciones secas marcadas, instálalo en pareja con un tanque de almacenamiento sobredimensionado. Durante la estación lluviosa, llena tanques de hasta 10.000 litros. El ariete, funcionando 24 horas al día, llena reservas masivas para la estación seca. En climas fríos con heladas profundas, el ariete debe instalarse en una cámara enterrada bajo la línea de helada, generalmente 40 a 60 centímetros de profundidad. La tubería de descarga aislada con espuma o paja. Cámara de neumático en lugar de aire libre. Costo total típico: $200 a $500. Una sola vez. Ahorro frente a una bomba eléctrica equivalente durante 40 años. Entre $5.000 y $9.000. El ariete nunca se fue. Las cooperativas eléctricas dejaron de mencionarlo. Lo que acabas de aprender no te convierte en alguien que ahorra en la factura del agua. Te convierte en otra cosa. Te convierte en un guardián del manantial, porque no estás simplemente instalando una bomba. Estás reactivando un dispositivo que durante 140 años permitió que ninguna familia con un arroyo y un terreno en pendiente dependiera de una compañía eléctrica para acceder a su propia agua. Estás reclamando, válvula por válvula, una autonomía energética que le fue robada a tus abuelos por una orden ejecutiva firmada en 1935 y por décadas de catálogos comerciales que dejaron de mencionar el invento que ya nadie ofrecía a comisión. Un guardián del manantial no es alguien que bombea agua, es alguien que recupera la independencia hidráulica de su propiedad frente a una infraestructura diseñada para convertir cada fuente natural de agua en una factura mensual permanente. El derecho a beber del manantial sin permiso de un medidor. No necesitas permiso para empezar. Solo necesitas decidir si quieres seguir pagando $70 al mes en electricidad para mover agua que la gravedad te ofrece gratis, o si quieres dedicar un fin de semana a montar 2 válvulas antirretorno, una T y una cámara de aire sellada, y escuchar por primera vez el latido metálico del ariete cobrando vida en tu manantial. Un sistema que no cobra cada mes no se promociona nunca. Pero ahora, tú lo sabes. Suscríbete a Raíces Olvidadas porque el próximo archivo se abre pronto. Vamos a abrir otra pieza del sistema. Una técnica japonesa de cultivo sin labranza, sin fertilizante, sin riego, documentada durante 70 años por un microbiólogo reconvertido en granjero que produce cosechas superiores a las de la agricultura industrial con 0 insumos comprados.